No toda planta necesita sol para vivir, y algunas incluso prefieren la sombra. Lo que parece contradictorio tiene todo el sentido cuando entendemos que, en su hábitat natural, muchas de estas especies crecen bajo el dosel de los árboles, lejos de la luz directa. Es este comportamiento lo que les permite sobrevivir y prosperar dentro de casas, apartamentos y oficinas con poca luz natural. En este video vas a conocer 8 plantas increíblemente resistentes, perfectas para ambientes donde el sol casi no aparece. Y lo mejor, son fáciles de cuidar, bonitas y funcionales. Algunas purifican el aire, otras duran años con cuidados mínimos. Todas son excelentes compañeras para tu espacio. Pero antes, no te olvides de suscribirte y dejar tu like. ¡Vamos allá! 1. Samioculca, la planta que vive en la oscuridad. Pocas plantas reúnen tantas cualidades como la Samioculca. Popular en ambientes interiores, se destaca por resistir casi todo: poca luz, poca agua e incluso largos periodos de olvido. Originaria de Tanzania, esta planta desarrolló adaptaciones para sobrevivir en condiciones difíciles. Sus hojas cerosas y brillantes no solo son estéticamente bonitas, también funcionan como reservorios de agua, permitiendo que la planta tolere bien la sequía. Y lo mejor, crece lentamente, lo que significa menos mantenimiento y podas. Cuando se habla de luz, la Samioculca realmente impresiona. Se adapta bien a lugares con iluminación indirecta o incluso artificial. Eso la convierte en una excelente opción para oficinas, baños y pasillos, donde el sol directo casi nunca aparece. Claro, si recibe un poco de luz natural filtrada, lo agradecerá con un crecimiento un poco más rápido. Pero no es un requisito. En cuanto a cuidados, menos es más. El exceso de agua es su principal enemigo. Lo ideal es dejar que el sustrato se seque completamente entre riegos. Un riego por semana o incluso menos en invierno suele ser suficiente. No necesita fertilizaciones frecuentes y rara vez es atacada por plagas. Visualmente, la Samioculca tiene una presencia elegante. Sus tallos crecen erguidos, con hojas simétricas en tonos de verde oscuro que combinan con diferentes estilos de decoración, desde el minimalista hasta el rústico. Llena bien los rincones vacíos y aporta vida incluso a los espacios con poca iluminación. Es una planta que transmite fuerza y sobriedad. Si estás comenzando ahora en el mundo de las plantas o simplemente no tienes tiempo para cuidados intensivos, la Samioculca es una apuesta segura. Robusta, bonita y casi imposible de matar, cumple lo que promete: verde duradero sin complicaciones. 2. Espada de San Jorge, la guardiana resistente y con estilo. La espada de San Jorge es una planta que combina resistencia con una presencia impactante. Sus hojas largas, verticales y rígidas parecen lanzas verdes con bordes amarillos o blanquecinos, dependiendo de la variedad. Además del atractivo visual, es conocida por su simbolismo de protección, muy utilizada en entradas de casas por esta razón, y por su increíble capacidad de adaptarse a diferentes condiciones de luz, incluso a la sombra. A pesar de desarrollarse mejor con luz indirecta abundante, la espada de San Jorge tolera bien ambientes con poca luminosidad. Eso significa que puede vivir tranquilamente en dormitorios, pasillos, baños u oficinas con poca o ninguna luz solar directa. Tampoco exige humedad constante, lo que la hace perfecta para quienes suelen olvidarse de regar. En la práctica, solo necesita riego cuando el sustrato está completamente seco. Y más, almacena agua en sus hojas, lo que le permite sobrevivir durante semanas sin riego. Otro punto a favor de esta planta es su durabilidad. Es común ver ejemplares con años, incluso décadas de vida, prácticamente sin ningún cuidado especial. Su estructura firme también resiste bien a variaciones de temperatura, cambios de ambiente e incluso corrientes de aire, lo que la convierte en una de las plantas más fáciles de mantener en interiores. Además de resistente, la espada de San Jorge también actúa como filtro natural. Absorbe toxinas como el benceno y el formaldehído, mejorando la calidad del aire en espacios cerrados. Por eso, es una excelente compañera para dormitorios y salas. Si buscas una planta con fuerte presencia visual, que requiera poquísima atención y que además aporte beneficios prácticos, la espada de San Jorge es casi imbatible. Sobrevive donde otras plantas se marchitan y todavía decora con personalidad. 3. Pothos, la enredadera que se adapta a todo. El pothos es una de las plantas más versátiles y fáciles de cultivar, especialmente cuando se trata de iluminación. Incluso en ambientes con poca luz natural, sigue creciendo y desarrollándose, lo que la hace perfecta para quienes viven en apartamentos o tienen habitaciones más oscuras.
Y no te engañes, a pesar de su apariencia delicada, con hojas en forma de corazón y variaciones de verde y amarillo, esta planta es extremadamente resistente. Se puede cultivar de varias formas, colgada en macetas, apoyada en soportes o como enredadera, si tiene un tutor al que pueda aferrarse. Su capacidad de adaptación impresiona. Tolera desde luz filtrada hasta semisombra constante. Si se coloca cerca de una ventana con cortina translúcida, por ejemplo, crecerá con vigor, pero incluso en lugares más cerrados, no se queja. Claro, cuanto más luz indirecta reciba, más intensos serán los colores de sus hojas. En cuanto al riego, el pothos también es muy práctico. Lo ideal es esperar a que el sustrato se seque antes de volver a regar. El exceso de agua puede provocar pudrición de raíces, así que es mejor pecar por defecto que por exceso. Una vez por semana suele ser suficiente, aunque puede variar según el clima. Además de bonita y resistente, el pothos también tiene una función purificadora, ayudando a eliminar toxinas del aire. Por eso, es común encontrarla en oficinas y espacios de trabajo. Otro detalle interesante es que se puede propagar fácilmente. Basta con cortar un trozo con una hoja y colocarlo en agua hasta que forme raíces. Una forma simple de multiplicar tu planta e incluso regalar a alguien. ¿Quieres una planta práctica, decorativa y resistente, que aporte vida incluso a los rincones más oscuros de la casa? El pothos lo ofrece todo sin exigir casi nada a cambio. 4. Aglaonema, belleza tropical sin complicaciones. Pocas plantas logran combinar tanta resistencia con un aspecto tan exuberante como la aglaonema. Con hojas anchas y coloridas en tonos que varían entre verde, plata, rosa y rojo, parece una planta exigente, pero en la práctica es una de las más tolerantes a la sombra y al ritmo de vida agitado. Originaria de regiones tropicales de Asia, esta planta aprendió a crecer bajo el dosel de los árboles, en ambientes húmedos y con poca incidencia de sol directo. Es justamente este comportamiento lo que la hace perfecta para interiores con luz indirecta o filtrada. Incluso en habitaciones más oscuras, la aglaonema sigue mostrando un crecimiento estable. Claro, cuanto más clara sea la variedad, con hojas muy variegadas o coloridas, mayor será la necesidad de luz indirecta. Pero en general, tolera bien la semisombra e incluso la luz artificial. Esto la convierte en una opción ideal para salas, oficinas y pasillos, donde el sol aparece poco o casi nunca. En cuanto al cuidado diario, la aglaonema también es poco exigente. El sustrato debe mantenerse ligeramente húmedo, pero sin encharcar. Un riego moderado cada 7 a 10 días suele funcionar bien. Le gusta la humedad en el aire, pero también tolera el ambiente seco típico de espacios con aire acondicionado. Y, contrario a lo que muchos piensan, es bastante resistente a las plagas. Otro punto a favor es su longevidad y la capacidad de adaptarse al entorno. Con el tiempo, la planta puede crecer en vertical, creando un aspecto aún más interesante. Y si se cuida bien, puede durar años manteniendo su belleza. Si quieres una planta con apariencia de difícil, pero que en realidad no exige mucho, la aglaonema es perfecta. Aporta color y vida incluso a los rincones más apagados de la casa, sin drama, sin complicaciones. 5. Maranta, la planta que duerme por la noche. La maranta es una de esas plantas que fascinan no solo por su apariencia, sino también por su comportamiento. Sus hojas se mueven a lo largo del día, abriéndose por la mañana y replegándose por la noche. Un movimiento sutil pero perceptible que le valió el apodo de planta que reza. Y además de este espectáculo discreto, es una excelente opción para quienes necesitan una planta que viva bien lejos del sol directo. Con hojas decorativas que parecen pintadas a mano, la maranta exhibe patrones únicos en verde, púrpura, rosa y blanco, dependiendo de la variedad. Ese aspecto llamativo engaña. A pesar de su sofisticación, es resistente y se adapta muy bien a interiores con sombra parcial o luz difusa. De hecho, el sol directo puede quemar sus hojas, así que los lugares con luz indirecta son ideales. Va muy bien en salas, dormitorios e incluso baños bien iluminados. En cuanto a cuidados, a la maranta le gusta la humedad, tanto en el sustrato como en el aire. Eso significa que lo ideal es regar con frecuencia moderada, manteniendo el sustrato húmedo pero sin encharcar. Si el aire está muy seco, rociar agua sobre las hojas de vez en cuando ayuda. Aún así, no es una planta frágil. Si se olvida durante algunos días, suele resistir y pronto se recupera con un buen riego. Otro atractivo es que, a pesar de ser una planta tropical, la maranta se adapta bien al clima interior y tiene un crecimiento controlado, lo que evita podas constantes.
También puede cultivarse en macetas colgantes, donde sus hojas destacan aún más. Si buscas una planta que sea, al mismo tiempo, bonita, única y resistente a la poca luz, la amaranta merece un lugar especial en tu casa. Y como extra, te ofrece un pequeño show todas las noches. 6. Anturio. Color intenso incluso en la sombra. El anturio es una de esas plantas que llaman la atención a primera vista. Sus flores duran semanas, a veces incluso meses, y tienen colores vibrantes como rojo, rosa, blanco o incluso verde. Pero lo que pocos saben es que, además de su apariencia exótica, también es extremadamente adaptable y vive muy bien lejos del sol directo. De hecho, el sol intenso puede incluso perjudicarlo, quemando sus hojas y reduciendo la duración de sus flores. Originario de las selvas tropicales de América del Sur, el anturio está acostumbrado a vivir bajo la sombra de árboles altos. Por eso, se desarrolla perfectamente en lugares con luz difusa o sombra parcial, como salas bien iluminadas, dormitorios u oficinas. Demasiada luz puede ser un problema, pero muy poca luz también limita su floración. Lo ideal es encontrar un punto de equilibrio. Nada de sol directo, pero tampoco lo dejes en un ambiente oscuro. En cuanto a cuidados, al anturio le gusta la humedad. El sustrato debe estar siempre ligeramente húmedo, pero nunca encharcado. Un consejo importante es usar una maceta con buen drenaje y regar cuando los primeros 2 centímetros del sustrato estén secos. También aprecia un poco más de humedad en el aire. Un rociador puede ser útil en días muy secos. A pesar de parecer frágil, el anturio es sorprendentemente resistente y, si está en un ambiente adecuado, puede florecer todo el año. Además, es una planta perenne, es decir, puedes tener flores durante varios años con los cuidados adecuados. Otro punto a favor: ayuda a purificar el aire. Si quieres color dentro de casa sin necesidad de sol pleno, el anturio es una apuesta segura. Transforma cualquier rincón con su elegancia tropical, y casi sin esfuerzo. 7. Peperomia. Compacta, encantadora y fácil de mantener. La peperomia es el tipo de planta que conquista poco a poco. No llama la atención por su tamaño, sino por su encanto. Tiene hojas pequeñas, muchas veces redondeadas o en forma de corazón, con texturas y colores variados que van del verde oscuro al plateado e incluso a tonos vino. Lo más interesante es que, a pesar de su apariencia delicada, es extremadamente resistente, especialmente en ambientes con poca luz natural. Es una planta perfecta para quienes viven en espacios compactos. Se adapta bien a estanterías, mesas, repisas y ventanas, donde el sol no incide directamente. Aunque algunas variedades aprecian una luz indirecta moderada, la mayoría se desarrolla bien incluso en semisombra. En oficinas con luz artificial, por ejemplo, la peperomia suele crecer sin problemas. Eso la convierte en una opción práctica para casi cualquier ambiente interior. El mantenimiento también es sencillo. La peperomia almacena agua en sus hojas, lo que significa que no necesita riegos constantes. Una vez por semana suele ser suficiente y en invierno se puede espaciar aún más. El sustrato debe estar seco al tacto antes de volver a regar, evitando el exceso que puede provocar la pudrición de las raíces. Otro punto positivo es que rara vez necesita poda, y su forma compacta la mantiene bonita durante mucho tiempo sin grandes intervenciones. Además, es una planta que rara vez atrae plagas, lo que facilita aún más la vida de quienes no tienen tiempo o paciencia para lidiar con problemas frecuentes. Para quienes buscan una planta pequeña, discreta y muy resistente, la peperomia es una elección inteligente. Combina belleza y practicidad como pocas, aportando un toque de verde sin exigir dedicación constante. Perfecta para el día a día ajetreado. 8. Lirio de la Paz. Belleza serena que florece en la sombra. El lirio de la paz es una planta que transmite tranquilidad. Con sus hojas verde oscuro y elegantes flores blancas, parece delicado, pero esconde una resistencia impresionante. El nombre puede sugerir una planta frágil, pero en realidad, el lirio de la paz es una de las especies más adaptables para interiores con poca luz. También es una de las más populares por su belleza constante y su capacidad de florecer incluso lejos del sol. Esta planta es ideal para lugares con iluminación indirecta, como salas, dormitorios e incluso baños. Prefiere ambientes con claridad natural difusa, pero tolera muy bien espacios más sombreados. Si se expone al sol directo, sus hojas pueden quemarse, por lo que protegerla de la luz intensa es esencial. Aún así, en buenas condiciones, suele florecer a lo largo del año, ofreciendo sus famosas espatas blancas que recuerdan banderas de paz.
En los cuidados diarios, el lirio de la paz también es muy agradecido. Le gusta la humedad, por lo que el sustrato debe mantenerse ligeramente húmedo, sin encharcar. Un buen indicador de que necesita agua es cuando sus hojas comienzan a marchitarse levemente. Y lo más curioso, tras el riego, suele recuperarse en pocas horas. Es casi como si avisara que tiene sed. Además, agradece un poco más de humedad en el aire, lo cual puede resolverse con ligeras pulverizaciones en días secos. Otro punto importante es su función como purificador natural del aire. Estudios de la NASA han demostrado que el lirio de la paz es eficaz en la filtración de toxinas como el amoníaco y el formaldehído, mejorando la calidad del ambiente. Por eso, es perfecto para espacios cerrados o con poca ventilación. Combinando estética y funcionalidad, el lirio de la paz cierra esta lista con la elegancia de quien no necesita mucho para destacar. Un verdadero símbolo de resistencia, ligereza y simplicidad. No todas las plantas necesitan sol directo para crecer bonitas y saludables. Como vimos, hay varias especies que se adaptan muy bien a la sombra o a la luz indirecta y que además ofrecen belleza, practicidad e incluso beneficios para la salud del ambiente. Ya sea que tengas una rutina agitada, poco espacio o un hogar con poca luz, siempre habrá una planta ideal para formar parte de tu día a día.